Quiero así, quizás rápidamente, ver esto de para qué fuimos hechos, porque yo me puse a meditar para qué fuimos hechos nosotros en la tierra. Nosotros no vinimos, mis hermanos, solamente a gastar oxígeno, como lo he dicho en alguna ocasión. No venimos solamente para vivir, por vivir, sino que para qué fuimos hechos. Realmente yo debo de mirar hacia un propósito de Dios. Es decir, que una de las cosas que Dios nos tiene en la tierra es para, por ejemplo, reproducirnos. La Biblia enseña cómo Dios, la voluntad de Dios es de que nos reproduzcamos. La Biblia dice que el Señor estaba buscando una descendencia santa para Él, y por eso unió al hombre y la mujer. Pero eso es un propósito de Dios para nuestras vidas. Yo debo de atender al propósito de Dios. Ahora, en este versículo dice que fuimos hechura suya. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y dice que fuimos creados para hacer buenas obras. Es decir, que Dios quiere que hagamos buenas obras en la tierra. Y ahí es donde yo entro en, Señor, ¿cuál es la buena obra que tú quieres que yo haga? Obviamente cada uno tiene una buena obra diferente. Lo que sí sé es que Dios nos da la habilidad, los recursos para hacer esa buena obra. Es decir, que si alguien no tiene la habilidad y no tiene los recursos, quizás esa no sea la buena obra que Dios le está pidiendo. Pero Dios nos provee, porque cuando yo pienso en Señor, ¿por qué nos enviaste a la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vine a esta tierra? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Será que estoy cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra? En Primera de Juan capítulo 3, dice el versículo 5. Primera de Juan capítulo 3 habla del Señor Jesús, y el versículo 5 dice: vosotros sabéis que Él se manifestó. Mire, había un fin, había un propósito. Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Entonces el Señor Jesús se manifestó, según este versículo, a fin de quitar los pecados. Él vino a la tierra, Él sabía que ese era su propósito. Dios lo envió. Diga conmigo, Dios lo envió. Pero la realidad es que también nos envió a nosotros también. Nos envió a nosotros. Y cuando nos envió a nosotros, nos dio una comisión para hacer en la tierra. Obviamente eso, antes de venir al evangelio, yo no lo meditaba. Yo vivía por vivir. Simplemente quería estar bien, quería vivir. Pero hay un propósito específico por el cual Dios nos envió a la tierra. Al Señor Jesús lo envió, dice ahí, a fin de quitar los pecados. Y Él cumplió esa comisión. Ahora, obviamente cada comisión no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de debilidad, porque hay un mundo que nos ataca y hay un diablo que es un enemigo, obviamente. Pero ahí es donde entra lo interesante, ahí es donde entra lo importante, porque empezamos a luchar para cumplir esa comisión que Dios nos dio que hiciéramos en la tierra. Repito, algunos fueron tener hijos, crear hijos, realmente cumplir un propósito de Dios en la tierra. Ahora, dice el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo ha pecado desde el principio. Dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y dice, el Hijo de Dios, mire lo que dice ahí, se manifestó con este propósito. ¿Cuál propósito? Para destruir las obras del diablo. Es decir, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y Él se manifestó para el propósito de destruir las obras del diablo. El diablo era un ser que el hombre no lo podía vencer. Es decir, que el hombre podía poner todo su empeño, toda su fuerza, y no podía vencer al diablo. El diablo lo tenía encadenado, el diablo lo tenía cautivo. Realmente, mi hermano, el hombre era indefenso contra el diablo. Pero el Señor Jesús vino para quitar los pecados, pero vino también para deshacer las obras del diablo. Es decir, para romper las cadenas que el diablo había puesto sobre la humanidad. Ese fue su propósito. Ahí fue donde se esforzó, porque cuando yo encuentro el propósito de Dios para mi vida, yo me voy a esforzar en ese propósito. Ahí voy a gastar mis fuerzas, ahí voy a gastar mis recursos,
ahí voy a invertir tiempo en ese propósito que Dios me dio. Quizás digas, bueno, yo no he encontrado el propósito de Dios. Yo creo que si nosotros caminamos con Dios, el propósito va a ir apareciendo. Porque el propósito Dios no nos los habla directamente. Ojalá alguien le hable directamente: esto es lo que tengo contigo. Pero no siempre es así. La mayoría de las veces es caminar con el Señor. Y al caminar con el Señor, el propósito se va descubriendo. Y aún al final del tiempo, creo que nos vamos a dar cuenta que todo lo que pensamos que era inútil y que vivimos, vamos a encontrarnos con que sirvió a ese propósito que Dios tenía con nosotros. Yo cuando trabajaba secularmente, mi último trabajo secularmente fue hacer las casas movibles. Y yo ahí estudiaba la palabra de Dios. Todos los breaks, en el break o en el descanso, el primer descanso, que eran como unos 10 o 15 minutos, creo yo, 9 y media de la mañana, yo me llevaba algo para desayunar. Estoy hablando comida. En unos 15 minutos, un sándwich o algo, pero comida. Pero ya para el descanso de media hora, que era creo de 11 y media, 12 del día, yo me llevaba algo que pudiera comer mientras leía. Es decir, unos cacahuates, unos doritos, una soda, y ya no era comida, sino que era algo que yo pudiera estar comiendo y bebiendo mientras leía. Esa era mi rutina. Ya tenía mi lugar donde ir a sentarme. Todos los días, los 5 días de la semana, de lunes a viernes, ya todos sabían que yo estaba ahí solo, leyendo y comiendo algo. A veces el viernes el pastor me decía: predicas al rato. Y entonces obviamente yo me metía con el Señor: Señor, ¿qué quieres que predique? Y buscando con el Señor me daba el mensaje. Y entonces cuando yo me ponía a armar el mensaje, de repente me daba cuenta que todo lo que leí durante la semana era exactamente lo que el Señor me había dicho que predicara. Es decir, que no me di cuenta que eso estaba trabajando para lo que iba a predicar. Pero lo que pasamos, mi hermano, en la vida, no sé qué pasaste tú a los 5 años, no sé qué pasaste tú a los 10 años, no sé qué pasaste al inicio de tu evangelio. Porque pasamos muchas cosas en la vida. En la vida pasamos situaciones que nos preparan para el propósito de Dios. Hay un predicador que estaba escuchando, se llama Andrew Womack, creo que algo así se llama. Él cuenta cómo él tiene un ministerio exitoso en muchas áreas, lo tiene extendido en Estados Unidos y en no sé cuántos países, pero muchos países del mundo. Y él dice: solamente en Estados Unidos el presupuesto del ministerio son $5 millones por mes en el ministerio, sin incluir lo de las otras naciones. Ahora, lo que él dice, pero cuando yo empecé a predicar, yo pasé por una escasez económica extrema. Dijo: yo era el predicador que no tenía una Biblia completa, porque a mi Biblia le faltaban hojas, y yo no tenía dinero para comprarme una Biblia. Dijo: cuando logré juntar $20 para comprar una Biblia, dice, pero yo era el predicador sin una Biblia completa. Iba a las actividades, a veces ponían venta de Biblias, de libros. Dice: yo pasaba por el booth, por la mesa de los recursos cristianos, miraba las Biblias, pero no tenía para comprarme una Biblia. Pero dice él: todo eso me preparó para lo que Dios iba a hacer en el futuro conmigo. Pasamos muchas cosas en el pasado que nos preparan para lo que Dios tiene por delante de nosotros. Ahora, el propósito del Señor Jesús, Él vino a fin de quitar los pecados y a fin de destruir las obras del diablo. Ahora, en Jeremías capítulo 20, porque quiero que meditemos un poco en ¿a qué vinimos o para qué fuimos hechos? ¿Para qué fuimos hechos realmente? Porque Dios te va a usar en la manera que te envió. Es decir, que puede ser que tú midas 6 pies de altura, mi hermano, rubio, ojos azules, hermano, y hablando varios idiomas, y te va a usar ahí. O tal vez sea todo lo contrario, en estatura, en color y en lenguaje, y Dios te va a usar ahí. Lo importante es que encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 20, dice, mire lo que dice Jeremías, versículo 7. Jeremías 20, 7 dice: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Pero mire lo que dice: he sido el hazmerreír cada día, todos se burlan de mí. Jeremías fue hecho para predicar el mensaje de Dios.
Porque Dios le dice en el capítulo 1, ahí, si va al capítulo 1 conmigo, pero vamos a regresar al capítulo 20. Y en el capítulo 1, ahí de Jeremías, dice el versículo, de que llego ahí. Dice Jeremías capítulo 1, hablando de a qué vino Jeremías. Y dice el versículo 4, que vino la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. ¿Sabe que el Señor nos conoció antes de formarnos? Antes de que llegáramos al vientre de nuestra madre, nos conoció. Pero dice ahí, y antes que nacieras, es decir, ya estando en el vientre, porque te conocí antes de estar en el vientre, pero ya cuando estabas en el vientre, dice, antes de que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Es decir, que el llamado de Jeremías, mi hermano, o para lo que fue hecho Jeremías, fue para predicar la palabra y para traer una palabra de Dios a la tierra. Ahora, en el capítulo 20 dice ahí el versículo 7, me persuadiste y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. En esa predicación, en ese propósito de Dios, dice, he sido el hazmerreír, cada día todos se burlan de mí. O sea, Jeremías llegó al punto donde él entendía su llamado y para qué lo hicieron en la tierra o para qué vino a la tierra, pero se dio cuenta que ese propósito era pesado para él. Ahí donde dice, me persuadiste, oh Señor, otra traducción dice, me engañaste, oh Señor. También dice, y quedé engañado. Me engañaste, oh Señor, y quedé engañado. Es decir, que cuando Dios nos llama y dice, mira, yo te llamé con este propósito, pero no nos damos cuenta de lo difícil que se puede poner en el camino. Las cosas que se pueden poner difíciles en el camino, pero cuando yo encuentro el propósito de Dios, dicen por ahí, creo que es verdad, dicen que uno realmente no llega a vivir en esta vida hasta que encuentras una cosa por la cual vale la pena morir. Hasta entonces realmente vives en esta vida. Hasta que encuentras una razón por la cual vale la pena morir. La historia de Martin Luther King Jr., donde él pues era pastor, predicador, se metió al movimiento de la liberación de su raza, de reclamar derechos y todo ello, y obviamente sufrió mucha persecución. ¿Quién quiere la persecución, mi hermano? ¿Quién quiere la persecución? Pensemos por ejemplo en el presidente que tenemos de los Estados Unidos ahorita. Hay mucha gente a favor, pero hay mucha gente en contra, mi hermano. Y yo me pregunto, ¿cómo un hombre puede soportar tal presión? ¿Cómo un hombre puede soportar tal presión? Tal vez realmente uno no vive hasta que encuentre una razón por la cual vale la pena morir. Ahora, este Martin Luther King Jr., él encontró una ideología, una función en la cual él podía dedicar su vida y su esfuerzo. Sus allegados, está la historia, sus allegados estaban preocupados porque tenía 2 años que él no sonreía. A causa de la persecución, a causa de la crítica, a causa de aquellos que le decían, te vamos a matar. Inclusive cuando fue su cumpleaños hicieron una fiesta, hermano, creo que trajeron payasos y una comida y trajeron un cómico porque ellos lo querían ver sonreír otra vez. Estaban preocupados, todo su grupo. Tiene 2 años que no sonríe, pero de repente él empezó a sonreír otra vez. Y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió que ahora empiezas a sonreír otra vez? Y la respuesta de él dice, ya hice paz con mi muerte. Ya hice paz con mi muerte. Ya estoy consciente que voy a morir. Ya estoy consciente que aquí me van a matar. Es que realmente, hermano, no se vive hasta que uno encuentra una razón por la cual morir. Cuando encuentras algo que vale la pena morirse por eso, entonces es cuando empiezas a vivir. ¿A qué viene este mundo? ¿A qué viene esta tierra? Jeremías lo llamaron. Uno se emociona, mi hermano. El Señor me está llamando. Antes de que te concibieran, yo te conocí. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te consagré.
yo te llamé, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones, te di para que llevaras mi palabra. Pero llegó el momento cuando dice: Señor, me engañaste, Señor. Me engañaste porque yo no pensé que las cosas iban a ser tan difíciles. Quedé engañado, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Pero mire lo que dice: he sido el hazmerreír, cada día todos se burlan de mí. El versículo 8 dice, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Dice: pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Es decir, que el mensaje de Jeremías era violencia. ¿Por qué era violencia? Porque el pueblo estaba apartado de Dios. Y entonces les decía: vendrán los caldeos, vendrán los de Babilonia y los llevarán cautivos a Babilonia. Llevarán a su rey y llevarán a su descendencia y llevarán al pueblo cautivo. Obviamente no lo querían por el mensaje que él predicaba. Y él dice: Señor, esta palabra que me das ha venido a ser oprobio, ha venido a ser escarnio cada día. Por eso dice: me engañaste, o como dice esta versión, me persuadiste y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo. Cuando encontramos algo por lo que Dios nos mandó a la tierra, vale la pena, mi hermano. Vale la pena: Señor, aquí me voy a esforzar. Aquí es donde voy a vivir. Pueden ser diferentes propósitos. Por ejemplo, quizás a alguien Dios lo trajo con el propósito, por ejemplo, de que ponga un asilo o un orfanatorio de niños sin hogar. Va a haber mucho trabajo, obviamente, mi hermano. Pero cuando vale la pena. Mire, yo veo a los predicadores que viajan tanto. Es pesado, mi hermano. Es cansado. Yo cuando viajo realmente, hermano, me toma 2-3 días para descansar. Al segundo día todavía no descanso, al tercero ya voy más o menos, al cuarto. Y yo digo: ¿y cómo le hacen a aquellos que se pasan viajando? Que van de un lugar a otro a predicar. Digo: ¿cómo le hacen? Es un esfuerzo, pero cuando uno encuentra un propósito en la vida, ¿a qué Dios me mandó? ¿Qué quiere que haga? Por ejemplo, nosotros los varones, un propósito de Dios es que seamos de bendición para nuestra esposa. Que seamos de bendición. Y la carga a veces está fácil, pero a veces se pone difícil también. Pero cuando te propones en tu mente, en tu corazón: voy a ser de bendición, voy a bendecir, encuentro algo que Dios me dijo que hiciera. Y entonces Jeremías dice: cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Dice: pues la palabra del Señor ha venido a ser mi oprobio y escarnio cada día. Versículo 9 dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre. Y es que, mi hermano, cuando alguien dice: no, me voy a alejar de mi llamado, me voy a alejar de lo que Dios quiere que yo haga. Alguien puede decirlo. Por ejemplo, Dios te puede decir: mira, yo te traje a esta vida para que seas de bendición económica en la iglesia, en la congregación. Eso es cansado también, hermano. También. El momento cuando ya no quiero eso. Solamente para eso vine, solamente para eso estoy. Pero uno puede decir: me alejo de mi llamado, cambio mi llamado. Y Jeremías dice: si yo digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hay propósitos de Dios. El propósito de Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito? Un día Dios me habló. Recuerdo que estaba mi pastor todavía. Vaya conmigo a Colosenses. Y le dije a mi pastor, al sacrificio de Cristo le faltó sufrimiento al sacrificio de Cristo. Y él me dijo: no, ¿cómo le va a faltar sufrimiento al sacrificio de Cristo? Y entonces yo lo llevé a un versículo que el Señor me habló. Dice el versículo 24, dice Pablo. ¿Estamos ahí? Capítulo 1. Gracias, hermanos, gracias. Capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1:24. Mira lo que dice Pablo.
ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Mire el propósito de Dios con Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, en la carne. ¿Quién quiere sufrir en la carne, mi hermano? Y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por eso le preguntaba a mi pastor, ¿y al sacrificio de Cristo le faltó? ¿Le faltó sufrimiento? Me dijo, no. Le dije, entonces, ¿por qué la palabra dice esto? Dice, cumplo en mi carne, completando en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es un propósito de Dios. Dios escoge a Pablo cuando él va rumbo a Damasco, mi hermano, y el Señor se le aparece en el camino. Y después de que él queda ciego Pablo y envían a Ananías a que ore por él. Y Ananías dice, no, Señor, yo he escuchado de este hombre lo que ha hecho a tu iglesia. Pero le dice a Ananías, ve, porque él me es un instrumento escogido y le voy a mostrar lo que debe de padecer por causa de mí. Yo creo en la bendición, mi hermano. Yo creo en la prosperidad. Yo creo que Dios está con nosotros, pero que me escojan para sufrir. Te voy a escoger para sufrir. Señor, ¿ese es tu propósito conmigo? Por eso qué bueno que creo en la prosperidad, mi hermano. Porque ya próspero, mi hermano, pues se aguanta uno el sufrimiento, ¿verdad? Señor, gracias, Señor. Tú me prosperas, Señor, y pues al último le entramos a lo que haya. Pero dice ahí, completando en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, dice, mira lo que dice Pablo, hago mi parte por su iglesia. Él dijo, le falta, al sacrificio de Cristo le falta. El sufrimiento de los siervos. Por ejemplo, el pastor me dijo mi pastor, dice, dijo, es el sufrimiento de los ministros, dijo. Ahora, ¿para qué te escogió Dios? Yo quiero estar en el propósito de Dios. No sé tú, pero yo quiero estar en el propósito de Dios. Y entonces en Jeremías, ahí el versículo 9, cuando Jeremías dice, Jeremías capítulo 20, Jeremías 20, versículo 9, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre. Eso es alejarse del propósito. Dice, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Dice, hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Un día el apóstol dijo, si Dios te ha escogido para salvación y te quieres ir al mundo, vete pues, a ver cómo te va. Y al rato, ahí viene uno de regreso. Ahí viene uno de regreso porque si Dios me escogió para estar en su camino, porque si Dios dijo, no, yo a ti te escojo para este propósito, y yo digo, no, Señor, es muy pesada la carga, muchas dificultades, Señor. Pero Dios dice, vas a regresar, pero vas a regresar todo abollado, vas a regresar todo golpeado. ¿Por qué no mejor someternos al propósito de Dios? Esto es lo que yo tengo contigo. Todos los propósitos de Dios incluyen sufrimiento, mi hermano. Yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad, yo creo en estar bien, yo creo en que Dios sana, yo creo en que Dios fortalece, yo creo en la salud divina, pero también sé que todos los propósitos de Dios llevan sufrimiento. Todos, no hay ninguno que no tenga sufrimiento. Y entonces Él dice que no puede huir de su llamado, porque si Él dijera, no lo voy a hacer más, se convierte en fuego dentro de mí. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. En el Salmo 139, Salmo 139, versículo 7. Por eso, ¿a qué vinimos? ¿A qué vine yo, Señor? Nadie dice o nadie quiere decir, me escogieron para sufrir. Pero cuando veo a Jeremías, dice, Señor, me engañaste y fui engañado. Fuiste más fuerte que yo. Dios es maravilloso, mi hermano, porque nos enamora. Nos enamora, mi hermano. Le entramos al trabajo de Dios emocionados. Gracias, Señor. Y nos emociona. Pero ya en el trabajo, mi hermano, ya en el trabajo nos damos cuenta, hay dificultades. Pero Señor, para esto me escogiste.
¿Nunca le has preguntado, Señor, para eso me escogiste? Recuerdo que un día que enfermé y que realmente me sentí, hermano, mal. Yo sentía que me iba a quedar a media predicación, aquí iba a caer literalmente. Pero llegó el momento cuando le dije, Señor, no importa. No importa que me quede a media predicación. Si a esto me llamaste, voy a continuar. Decidí en mi corazón, no importa, a esto me llamó Dios. Por este propósito vine a la tierra. Porque yo quiero llegar a 120 años, mi hermano. Pero ¿qué tal si se recorta el tiempo? ¿Qué tal si no llegamos hasta el punto donde nosotros queremos llegar? Y lo que yo quiero es cumplir el propósito de Dios. Ahora, en Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Miren, no se puede huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice: si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol, en el lugar de los muertos, preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, dice, aún allí me guiará tu mano y ahí me asirá tu diestra. Mi hermano, no se puede huir de la presencia del Señor. Si Dios te escogió, aquí caminamos, mi hermano. Y van a ser días de gloria. Y van a ser días de bendición. Y van a ser días de fortaleza. Pero tenemos que poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. ¿A dónde voy a huir? Por eso sí siento compasión por los que se van al mundo, mi hermano. No, ya no quiero. Muchos problemas. Vete pues. A ver cómo te va. ¿Sabe, mi hermano? Cuando estábamos en el mundo, por lo menos el mundo nos aceptaba y él era todo lo que conocíamos. Pero vinimos al Evangelio. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Llegamos al Evangelio, conocimos la vida, conocimos el poder, conocimos la unción del Señor. Y ahora nos vamos al mundo, no cabemos allá. Y el ser humano quiere andar allá, el hombre quiere andar en el mundo, pero ya no cabe allá. Y allá, donde se anda emborrachando, se pone a cantar cánticos de la iglesia, hermano. Ya no cabemos allá. Ahora, si tú te estás haciendo todavía del rogar y jaloneándote, mi hermano, te vas a cansar. Te vas a cansar. Mejor decirle, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista, dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a la región de los muertos, al Seol, y preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y aún ahí me asirá tu diestra. Por eso cuando nos alejamos del camino de Dios, allá el Señor pone a alguien que nos hable de la palabra. Y a veces nosotros mismos nos encontramos hablando de la palabra. No se me olvida que yo evangelizaba a mi suegra borracho, hermano. Estaba tomando borracho con mi cartón de cerveza por un lado y diciéndole a mi suegra, suegra, no siga esos ídolos. Esos no tienen poder, tiene que entregarle su vida a Cristo Jesús, es la única salvación. Y mi suegra me decía, sí, papá, pero mira cómo estás, pues. Así me decía mi suegra. Sí, papá, así no sé por qué, era su forma de decir ella. Sí, papá, pero mira cómo estás tú. Y tenía que reconocer, es verdad, pues, así estoy. Pero gracias a Dios, Dios me levantó. Gracias a Dios, Dios me rescató. Porque cuando uno quiere huir de Dios, mi hermano. Ahora, si Dios no te ha escogido y no te ha tomado, pues realmente, hermano, te vas al mundo y hasta eres más feliz allá que aquí, mi hermano. Llegas allá y, dijo alguien por ahí, como sapo en poza. Como sapo en charco de agua. Llegas a tu casa. Pero si el Señor te tomó, si el Señor te tocó tu espíritu, si el Señor se reveló a tu vida, si sabes que hay algo diferente en ti, te vas al mundo, no cabes allá. El marido te lleva al baile y dicen, ¿bailamos? No quiero bailar. Ya no cabe uno ahí. Pero llega uno a la iglesia, aquí sí alabo a Dios. Aquí sí le entrego mi vida al Señor. Pero ¿a dónde huiré del Señor? ¿A dónde? El salmista dijo, no hay lugar donde yo pueda huir. Por eso dice el versículo 11, si digo ciertamente las tinieblas me envolverán. O sea, si me voy al mundo, a las tinieblas. Y la luz en torno mío, dice, será de noche. Mire lo que el salmista pensaría.
si me voy a las tinieblas, si me voy al mundo, que las tinieblas me envuelvan, que mi luz sea la noche. Versículo 12 dice: ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es decir, que Él me mira, mira, en la iglesia Él me mira bien, Él conoce cómo soy. Aquí estoy iluminado por la gloria de Dios. Pero si me voy al mundo, Él también sabe lo que hay dentro de mí. Él dice: la luz y las tinieblas para Dios es lo mismo, mi hermano. O sea, cuando alguien se quiere esconder de alguien, si me quiero esconder de Dios, diría: me voy al oscuro donde no me mire. Pero Dios dice: las tinieblas y la oscuridad y la luz para mí es lo mismo. Yo te miro exactamente igual. ¿A dónde huiré? Dice: ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. El versículo 13 dice, mire lo que dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y es que, mi hermano, es mejor reconocer la obra y la misericordia de Dios. Señor, gracias que tuviste misericordia de mi vida. Gracias, Señor, porque me escogiste. Yo ya no tengo lugar en el mundo. Ya no soy el mismo. Cuando estaba allá y andaba en lo malo, allá me sentía a gusto. Pero un día tuve la necesidad de Dios y llegué al evangelio, conocí al Señor. El Señor me selló con su espíritu, me selló con su sello. Y ahora, si me quiero ir al mundo, mi hermano, ya no tengo lugar allá. Mejor me rindo. Mejor digo: Señor, tú me hiciste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el seno de mi madre. Reconozco tu obra en mí, reconozco lo que has hecho, reconozco tu misericordia. Versículo 14 dice: te alabaré. Rendirse, mi hermano. Yo no sé si tú andas huyendo de Dios, pero huir de Dios es malo, mi hermano. ¿Cuándo te le vas a escapar? ¿Cuándo? Porque aún el diablo puede matar ese cuerpo que tienes. Pero en el último momento vas a tener que clamar a Dios y decir: Señor, sálvame. Y cierras los ojos y te vas de este mundo. Y Dios te salvó, porque clamaste a Él. Pero Dios va a decir: pero fuiste robado, porque no entendiste o no te rendiste a mi voluntad y a la obra que yo estaba haciendo contigo. Por eso le decía aquel predicador, Andrew Womack, que él dijo: yo no tenía dinero, pero el Señor me empezó a enseñar principios de prosperidad. Dijo: yo predicaba prosperidad económica y no tenía dinero ni para comprarme una Biblia siquiera. Yo era el predicador de la Biblia incompleta. ¿Se imagina un predicador con una Biblia incompleta porque no tiene dinero para comprarse una Biblia? Y predicando prosperidad, y predicando que Dios bendice, y predicando que la voluntad de Dios es que seamos prósperos. Pero eso sirve para el futuro. Es decir, que hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 14: te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Mire, hay que reconocer la obra de Dios, mi hermano. Dice: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. O sea, mi alma se quería engañar a sí misma, pero realmente mi alma lo sabe muy bien. La misericordia que has tenido conmigo. Realmente hay cosas, mi hermano, que Dios nos lleva hacia adelante y Dios tiene gloria para nosotros en esta vida. Pero para llegar a ese punto, a veces el camino es difícil. Hay un punto donde Dios dice: te voy a usar. Y cuando Dios te usa, tú eres el más espantado. Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces estas cosas, Señor? Yo jamás me imaginé que me ibas a usar de esta manera, que ibas a activar tu espíritu en este momento, en este rato, para ser de bendición. Y Señor, me hiciste quedar bien. ¿Por qué haces eso? Pero a veces el camino para llegar ahí es difícil. Es un camino donde entregarme a Dios. Señor, me pongo delante de ti, a lo que tú digas, Señor. Porque si tú me escogiste, repito, tal vez te escogió para no sufrir. Te felicito. Pero sobre todo a los siervos de Dios nos escogió para sufrir. Nos va a prosperar y nos va a bendecir económicamente, abundantemente. Yo creo en eso, mi hermano. Pero el sufrimiento normal de la obra y del trabajo, ese ahí va a estar. Y es donde, Señor, gracias por lo que tú haces, Señor.
Gracias, porque son los momentos cuando te das cuenta, no soy Superman. Usted sabe que Superman tiene poderes, tiene su vista, que pelea aún con ella, tiene su capacidad de volar. Estoy hablando de esa mitología, pues obviamente. Pero en el momento difícil te das cuenta que no eres un superhombre, que eres igual que todos. Pero Señor, aquí estoy para ti. Y entonces rendirse a Dios. El versículo 15 dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Entender cuanto antes que Dios conoce todo. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce si me rendí verdaderamente. Perdóneme que le diga esto, o solamente le estoy haciendo al cuento. Dios sabe. Y tal vez el que no sé soy yo, porque tal vez le estoy haciendo al cuento, pero yo no sé. Pero en ese no sé, Dios se va a encargar de que sí sepa. Les decía ayer a los hermanos, les decía que platicaba con el pastor allá en Colombia, y le decía, ¿cuál es la diferencia nuestra de cuando comenzamos en el ministerio a ahora? Y dijimos, cuando comenzamos, nosotros sabíamos que no sabíamos. Es una ventaja, mi hermano. Yo sé que no sé, pero pasó el tiempo y ahora creo que sé. Y qué tremendo es que yo no sepa que no sé, porque saber que no sé es una ventaja. Ahora, saber que Dios conoce todo. Versículo 15: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Versículo 16: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. O sea, mis días están escritos en Dios. Si yo los pierdo es porque me alejé de la voluntad de Dios, porque estoy en el camino de Dios. Tal vez, mire, te voy a decir, tal vez tú vienes a esta iglesia, te congregas en esta iglesia y no sabes para dónde vas. Es que yo no miro para dónde voy, yo no miro para dónde va la iglesia, yo no miro para dónde va el pastor. Pero te voy a dar un consejo: mantente en el camino de Dios. Mantente en el camino de Dios, y el Señor tiene cosas delante de ti. Él va a aclarar el camino, porque la palabra, dice la Biblia, que alumbra como en un lugar oscuro hasta que amanezca. Es decir, que el día de hoy, un lugar oscuro, ¿cuánto puede alumbrar una luz en un lugar oscuro? No alumbra, mi hermano, hasta donde vivo yo. Alumbra aquí, máximo este edificio, menos que este edificio. Y ir con la luz ahí, ¿a dónde vas? Yo lo único que sé es que voy con el Señor. Y en el camino el Señor se va a revelar, y va a revelar su camino. Y entonces dice: en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuando no había días para mí todavía, Él ya los tenía contados para mí. Y Él ya sabía lo que yo iba a vivir. Por ejemplo, a Él le plació que el día de hoy yo estuviera aquí en este lugar. ¿Qué tuve que hacer? Solamente mantenerme en la voluntad de Dios, nada más. Cuando yo nací, o antes de que yo naciera, Dios dijo, ¿cuándo estamos hoy? A 5 de abril. Dios dijo: el 5 de abril del 2026, ahí a la 1 de la tarde va a estar predicando en el 1315 sur de la Jackson, en Roseville, Alabama. Pero yo todavía no nacía. ¿Qué tuve que pasar para que llegara este día? ¿Y qué tengo que pasar para que llegue el día futuro? Mi idea es de que aquí voy a morir, mi hermano, a los 120 años, pero aquí voy a morir. Esa es mi idea. Pero ¿cuál será la idea de Dios? ¿Cuál será la idea del Señor? Si de repente Dios dice: a otro lugar, allá, y tal vez yo me resista. No, Señor, no, yo estoy cómodo en Roseville. Recuerdo cuando yo dije de este púlpito, y no fue hace mucho, dije: Señor, yo no quiero ir a ningún lado, yo aquí estoy bien, yo aquí estoy feliz. Y el Señor me tuvo que llamar la atención, y le tuve que pedir perdón, y le tuve que decir: sí, Señor, donde tú quieras que vaya, allí voy a ir, Señor. Donde tú digas que vaya, ahí voy a ir. Pero ¿qué tuve que pasar para llegar a este día? ¿Y qué tengo que pasar para llegar al día donde Dios me quiere tener? Y lo que Dios quiere hacer. Entonces dice ahí que los días estaban contados.
aun cuando todavía no existía ni uno solo de esos días. En Lucas capítulo 22, en el versículo 39, ¿qué quiero decirte hoy? Meditar para qué fuimos hechos. Porque fui hecho para comer. No creo, al contrario, me estoy pasando, yo creo, de comer. Y Dios me tolera, mi hermano, que coma hasta de más, porque dice, esto es para cumplir el propósito contigo. Dice Lucas 22, versículo 39, dice, Lucas 22, 39. Saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orar para que no entréis en tentación. Y entonces hay que acercarse a Dios. Diga conmigo, acercarse a Dios. O sea, todo el punto está en acercarse a Dios y en caminar con Dios. Versículo 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Pero mire lo que él decía. Decía, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Reconocer que la voluntad de Dios es el camino correcto. Reconocer que la voluntad de Dios es el camino correcto. A veces hay que esperar, porque el apóstol Otto cuenta la historia de un hermano que se casó y tenía muchos problemas en su matrimonio, muchos problemas, ya no aguantaba. Se vino a la iglesia, estaba hincado ahí postrado orando, Señor, ¿por qué son tan difíciles las cosas, Señor? Y tanto sufrimiento. Y dijo que cuando estaba ahí hincado escuchó unos pasos de una mujer que entró con sus zapatos de mujer. Y entonces le dijo, dice, levanta la cabeza. Dios le dijo, levanta la cabeza y mira para allá. Y la miró. Dijo, esa es la que yo tenía para ti, pero tú agarraste la que tú quisiste. Fíjese, mi hermano, que a veces nosotros nos complicamos la vida a nosotros mismos, pero la voluntad de Dios es la correcta. Porque mire, los varones queremos una muchacha a nuestro gusto, ¿verdad? No sé cómo la quieras tú, porque a algunos les gustan las blancas, otros las morenas, otros las gorditas, otras las flaquitas, otras las, hermano, grandes. Hay de todos los gustos. Pero tal vez la que Dios te dice, esta es. Tú dices, no, esa no. Pero fíjense que el Señor Jesús dijo, tu voluntad es lo correcto. Tu voluntad. Aún para buscar un trabajo. Señor, es que en este trabajo no pagan bien, pero aquí te quiero tener. En este lugar te quiero tener. Cuando yo fui, mi último trabajo que tuve en las casas movibles, en la construcción de casas movibles, otra persona me pidió, los dos andábamos sin trabajo. Yo andaba buscando y aplicando. Y él me dijo, en tal lugar, hay un lugar donde podemos aplicar, vamos. Bueno, por acompañarte, te voy a ir contigo. Pero ya cuando íbamos más de medio camino, le dije, yo no me quedo en este trabajo ni porque me den trabajo. Está muy lejos esta cosa. Llegué, aplicamos y que me dan trabajo. Y no me quedó otra más que ir. Y ahí estuve por más de 2 años ahí. Pero uno de los propósitos era hablarle de la palabra a las personas y específicamente a una persona que necesitaba escuchar la palabra. Lo evangelicé por meses, como por 3 meses lo evangelicé, le hablaba de la palabra hasta que al fin aceptó, recibió. Después de recibir necesitaba discipulado, necesitaba que se le enseñara la palabra y empecé a enseñarle la palabra. Tenía sus tropezones, tenía sus caídas y le decía, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Ya cuando pudo caminar de pie, perdí ese trabajo. Y dije, Señor, tú tenías un propósito conmigo en este lugar. Por eso a veces buscamos los trabajos donde paguen más. Pero, Señor, aquí quieres tú que esté yo. Porque yo quiero cumplir tu propósito. Y entonces el Señor Jesús enseñó que la voluntad de Dios es el camino correcto. Y cuando Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, dice el versículo 43, que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. O sea, Dios da la fortaleza, mi hermano. Versículo 44, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mire, mi hermano, el sacrificio de Cristo Jesús en la tierra fue difícil, pero el día de hoy se está predicando su nombre por toda la tierra. Realmente es el camino que Dios le puso. Mira, este es el camino que te va a llevar a la victoria. Mantente en el camino de Dios. Señor, ¿a qué vine a este mundo? En Hebreos capítulo 2 enseña ese resultado. Hebreos capítulo 2 versículo 9.
Dice, Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Miren lo que dice, coronado de gloria y honor, pero miren lo que dice, a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, que el Señor Jesús, coronado de gloria y honor, pero a causa del padecimiento de la muerte. Mire, mi hermano, te voy a dar un consejo: no tomes atajos, no tomes shortcuts, no tomes, hermano, lugares donde voy a llegar pronto. Mejor toma el camino de Dios. El camino de Dios te va a llevar al final. Señor, este es tu camino, aquí tú me vas a llevar al final. Por ejemplo, Dios puede escogerte para que de tu descendencia, de tus hijos, de tus nietos, se levante un hombre de Dios, un siervo de Dios. Ahora, tal vez el camino sea serle fiel a Dios, obviamente, servir en la iglesia. Me acuerdo el testimonio de la mamá de T.D. Jakes. T.D. Jakes es un predicador de Dallas, Texas. Creo que ya cedió el ministerio a su yerno, creo, pero obviamente sigue predicando. Pero su testimonio de él dice: mi mamá un día me dijo, dice, yo toda mi vida serví en la iglesia, me entregué a Dios, serví en la iglesia en todo, y nunca miré mi recompensa hasta que te miré a ti predicar. Hasta entonces me di cuenta de lo que Dios había hecho conmigo. No hay que agarrar atajos, no hay que salirnos de la voluntad de Dios. Señor, aquí me llevas, aquí voy a alcanzar lo que tú tienes para mí. Voy a alcanzar ese propósito de Dios en mi vida. Porque si huyo, si ando lejos, va a llegar el momento cuando, Señor, ¿a dónde puedo huir de ti? ¿A dónde puedo llegar? Que tú no me mires. Dice el versículo 10, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Mire, mi hermano, hay perfecciones que solo se alcanzan a través de los padecimientos. Hay perfecciones que solo se alcanzan a través de los padecimientos. ¿Cómo vamos a entender a otro que ha sufrido si nosotros no hemos sufrido? Por eso los mejores consejos, mi hermano, son de aquel que ya pasó por esa situación y que se mantuvo y que pudo ver la luz. Pero hay perfecciones que solamente se alcanzan con padecimientos. El apóstol un día enseñó un seminario, una enseñanza matrimonial, la dio, recuerdo, en Washington. Ahí está en YouTube. La dio en Washington, en el estado de Washington. Y él dijo, Dios dijo en su mente, ¿cómo le hago para perfeccionar a los seres humanos? Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a inventar el matrimonio, dijo. Piense, ¿será que Dios realmente dijo, ¿cómo los perfecciono? ¿Cómo le hago? Porque la Biblia dice que el hierro le saca filo al hierro, mi hermano. ¿Cómo le hago para perfeccionarlos? Y que Dios haya dicho, ya sé lo que voy a hacer. Voy a inventar el matrimonio. Y ahí van a ser perfeccionados. Ahí. Yo doy gracias a Dios que hombre y mujeres somos diferentes, mi hermano. Yo ya me estoy rindiendo. Mi esposa es mamá. Es mamá. Porque a veces yo quiero que mi esposa le cargue un poquito más la mano a los hijos. Hija, que se hagan responsables. Que limpien su cuarto. Que tiendan su cama. Que laven su ropa. Que se cocinen, ya están grandes. Pero no he podido hacer eso, mi hermano. Mi esposa es mamá. Ya me rendí. Ella es mamá. Las mamás así son. Las mamás consienten. Las mamás, con tal de que el hijo no haga nada, ellas hacen todo. Yo me rendí. Hace 20 años, hace 30 años hubiera dicho, no, si así se porta mi esposa la voy a dejar, me busco otra. Eso era hace 30 años. Ahorita no, ahorita yo ya me rendí ya. ¿Ya para qué? Dijo alguien, pelón, con canas y con lentes, hermano, y sin la habilidad ya mejor me rendí, mejor ya. Aquí estoy bien. Yo me rendí, ya entendí. Ella es mamá. Ya, sí, Señor. Ella es mamá.
La mamá tiene un amor diferente por los hijos. El hombre es duro. Bueno, yo soy duro, amo a mis hijos con todo mi corazón. Pero en ese amor los aviento, éntrale. Pero hay sufrimientos o hay perfecciones que se alcanzan solamente a través del sufrimiento. Y entonces entendemos a los demás. Dice el versículo ahí, versículo 11, termino con esto. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay quienes serán beneficiados cuando tomamos el camino de Dios, mi hermano. Señor, ¿a qué vine a la tierra, Señor? Mire, tal vez como marido usted dice, solo a mantener a la mujer. Porque algunos no se quieren casar por eso. Dicen, no, voy a mantener a alguien que no es ni de mi familia siquiera. Ahí es que el que se casa no diga, es mi casa, es mi carro, es mi cartera. No, ya es de los dos. ¿Y qué hizo ella? Casarse contigo. Y ya es de los dos. Simplemente es parte de la vida. Y cuanto antes lo entiendas, mejor. Porque si tú no lo entiendes, tengo misericordia de ti. No, es que es mi cartera. No, es que es mi dinero. No, es que soy yo el que trabaja. No me haga reír, mi hermano. No me haga reír. Es de los dos. Ríndete. Y caminemos juntos. ¿A qué viene a la tierra, Señor? ¿Se imagina la piñata cuando está colgada ahí en el cumpleaños? ¿A qué vine? A hacer piñata. A hacer piñata. A nadie le conviene, ¿verdad? Pero la piñata tiene que resignarse. Eso soy, piñata. Para que me golpeen, hasta que me rompan. ¿Y cuál es mi ganancia? Nada. Cumplir el propósito. Cumplir el propósito. Si hasta el perrito en la casa, ¿cuál será el propósito del perrito en la casa? Estados Unidos lo tiene arriba del sofá, hermano, viendo la televisión. Pero en mi pueblo no es así. Tienen una función esos perritos. Ser compañeros, ser compañía. Es parte del trabajo en la casa. Pásale por alabanza. ¿A qué viniste a la tierra, mi hermano? ¿A qué vinimos a la tierra? Yo me estoy rindiendo. Con énfasis en el me estoy. Me estoy rindiendo. ¿A qué vine? Las mujeres, mi esposa, a trabajar, a hacer de comer, a limpiar la casa. No se cansa. O no sé si se cansa, pues. Pero todos los días, mi hermano. Y tenemos buen apetito. En la mañana hacer de comer, a mediodía hacer de comer, en la tarde hacer de comer, al otro día otra vez hacer de comer. ¿Cuándo? El resto de su vida. ¿Y a eso vine? A eso vine. A eso vine. Entender a qué vinimos a la tierra, a ser de bendición. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirnos meditar en estas cosas, Señor. Yo quiero ser de bendición. Tu palabra me enseña cómo Pablo dijo que él cumplía en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, haciendo su parte de él por la iglesia. Tu palabra me enseña que le dijiste de Pablo, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Yo te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros. Yo te doy gracias porque nunca nos dejas, Señor, y estás trabajando en nuestro corazón. Queremos rendirnos. Como pastor, me quiero rendir. Como esposo, me quiero rendir, Señor. Como padre, quiero rendirme también. Quiero rendirme, Señor, a ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya, tu propósito tuyo, Señor. Quiero ser útil y el día que me vaya de esta tierra, quiero decir cumplir el propósito por el cual me llamaste. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Quiero decirle gracias, Señor, gracias porque estoy en esta tierra para tu gloria, para tu alabanza, Señor.
Decláralo. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y Señor, Jesús. una vez más, Cristo, yo te amo. Dile con tu corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si no te conociera a ti, Señor. Y no sé dónde estuviera. Señor, te amamos. Gracias. Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación a ti, Señor, a ti, Señor, a ti, mi Dios. Te adoramos, Cristo Jesús. Gracias por este camino de gloria. Gracias por este camino de gloria, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por habitar en medio nuestro. Queremos entender tu propósito. Queremos entender tu plan, Señor, en esta tierra. Proseguir, invertir fuerzas, invertir recursos, invertir tiempo en lo que tú tienes con nosotros aquí en la tierra, Señor. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria.